Los candidatos tienen la última palabra. 7 de la mañana, 11 minutos, y entramos en alianza con el canal Claro 40 en TV análoga, 107 en televisión digital y 1005 en alta definición, y todo el equipo periodístico de 6 AM Hoy por Hoy, y Álvaro García, el director de Red Más Noticias. Álvaro, buenos días. Buenos días, Darío. Bienvenido, candidato Enrique Peñalosa. Muchas gracias, Darío. Muy buenos días y un saludo a toda su audiencia. Recordemos que el día lunes tuvimos a la candidata del Polo, Clara López, el martes a Marta Lucía Ramírez. Hoy Enrique Peñalosa está invitado para el día de mañana el candidato de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, y el día viernes el presidente candidato aquí a estos estudios, Juan Manuel Santos. El doctor Peñalosa es economista, todos lo sabemos, estudió en los Estados Unidos, prestigiosa universidad, en Francia, administración pública, tiene 59 años. ¿Bicicleta? No, le cuento que iba a venir en bicicleta y debería haber venido, pero me cogió la noche. Ay, o sea, no pedalea muy rápido. ¿Cuál es su velocidad en bicicleta? No, pero bicicleta es una delicia, mire, es en Bogotá, entre otras, uno llega generalmente cualquier cosa menos de 5 kilómetros más rápido en bicicleta, pero no solo acá, en muchas ciudades del mundo también. Y hoy en Bogotá, pues nosotros comenzamos eso de las bicicletas, hasta inventamos la palabra ciclorruta. Hicimos acá 300 kilómetros de ciclorruta cuando no había un kilómetro ni en Madrid, ni en Londres, ni en París. Y hoy el estudio más reciente muestra que en Bogotá, por cada 3 personas que van en carro, una va en bicicleta. ¿Y usted cree que la ciudad a todas las horas está tan segura hoy como para desplazarse a un sitio de trabajo o a su casa de habitación en bicicleta? No, desafortunadamente esto de la seguridad ciudadana ha sido totalmente abandonado por los gobiernos y la gente vive con miedo. Ese es uno de los principales problemas para la calidad de vida, para la integración social. Por eso, tristemente, los espacios públicos han venido siendo reemplazados como lugar de encuentro por los centros comerciales, lo que no es bueno para una ciudad porque allí no hay la integración social deseable. Lo bueno en una ciudad es que ricos y pobres se encuentran en las aceras, en las ciclorrutas, en los parques, en el transporte público. Pero además de eso, la inseguridad obstaculiza la inversión y genera desempleo. Conozco un caso de unos venezolanos aburridos con la situación económica del país vecino, una pareja que iban a montar una empresa de 200 empleados acá y los atracaron a 2 cuadras del centro andino y ahora tienen la empresa en Chile. Entonces la seguridad ciudadana, que ha sido totalmente descuidada, es crítica para la calidad de vida y para el empleo. Como hemos hecho con quienes han antecedido en las invitaciones al doctor Enrique Peñalosa con los candidatos, pues siempre tocamos los tópicos de actualidad, tratamos de interpretar los problemas coyunturales, lo que la gente se pregunta, lo que la gente se plantea, tanto desde el punto de vista conceptual, doctrinal, como desde el punto de vista humano. A ver, doctor Peñalosa, entrando en materia, usted habla, por ejemplo, de que entre el año 2014 y el año 2018 piensa hacer un plan de desarrollo, ejecutarlo, que costaría entre 640 y 690 billones de pesos. ¿De dónde va a sacar esa plata? No, yo no he hablado de esas cifras, pero lo importante es lo siguiente: el presupuesto nacional le cuesta 210 billones. O sea que simplemente hoy el gobierno está gastando en 4 años 800 billones de pesos. Realmente el candidato que menos promete gasto al revés. Si usted mira, los otros candidatos prometen billones y billones y billones de que van a hacer de todo, regalar plata, invertir aquí, invertir allá. Nosotros lo único que prometemos es un trabajo serio, gerencial, libre de compromisos con la politiquería tradicional. Entonces así vamos a poder nombrar la mejor gente, sin pedirle permiso a los políticos, gente buena, sin importar de qué partidos son, y vamos a producir resultados. Hay solamente un área en donde hemos hecho un compromiso especial, y es en el área de la educación. En el área de la educación nosotros elegimos a Isabel Segovia como nuestra vicepresidenta para marcar la prioridad que tiene la educación para nosotros. Y en este caso sí tenemos una propuesta que implica 30 billones de pesos en 4 años,
Y esa es nuestra principal prioridad. Primero, para llevar la atención a niños menores de 5 años, de 1 millón que hay hoy, a 2,5 billones a niños menores de 5 años en Sisbén 1, 2 y 3, para atender la jornada complementaria, es decir, para los niños que están en jornada media, pues no es posible todavía, no obstante las promesas facilistas de algunos de mis colegas, dar una jornada completa para todos los niños. Entonces lo que nosotros decimos es, vamos a hacer una atención con unas instalaciones y con maestros adicionales en arte, en deporte y en inglés, para que en la contrajornada esos niños no estén andando por las calles solos, sino que sean atendidos bien. Tercero, vamos a hacer un programa para mejorar la formación y la remuneración de los maestros. Y cuarto, un incremento importante en el presupuesto de las universidades públicas, principalmente regionales. Pero todo esto solamente cuesta 30 billones en 4 años. Doctor Peñalosa, usted dice que gobernará sin los políticos. ¿Se puede gobernar sin los políticos, sin el Congreso en Colombia? No, yo no he dicho que gobernaré sin los políticos. Lo que parece y lo que tendré es una relación distinta. Yo soy un político. Yo no comencé mi carrera... Mal político, ¿no? Sí, desafortunadamente, porque mal político es no decir mentiras, como esas a las que usted hace referencia. Esas promesas de salir a prometer toda clase de mentiras. Para mí sería muy fácil hacer campañas de televisión, como muchas que vemos, prometiendo toda clase de cosas, porque aquí tenemos el candidato presidente prometiendo hacer toda clase de cosas que no hizo en los últimos 4 años. Y Zuluaga prometiendo hacer toda clase de cosas que no hicieron en 8 años. Entonces nosotros sí somos malos para las promesas que no son responsables. Pero yo soy político. A mí, mi carrera política no comenzó porque me nombraron de ministro. O sea, subirme en miles de buses. Usted sabe, Darío, bien cómo ha sido mi carrera política. Y yo respeto a los políticos, aunque hagan otro tipo de tarea. Nosotros fuimos a la alcaldía también, sin tener congreso, yo creo y sin tener consejo. Yo creo que con diálogo, con respeto, con argumentos, incluso ayudándole a los políticos a que ayuden a sus regiones, pero sin que tengan ninguna injerencia ni en los nombramientos ni en la contratación. Doctor Peñalosa, ¿cuántas elecciones más, además de las del domingo, usted piensa perder por no acercarse a esos políticos que dice respetar, pero con los cuales no hace alianzas? Y de a la los hora cuales aceptó alianzas, por ejemplo, cuando Uribe lo apoyó para la alcaldía de Bogotá y perdió frente a por eso, es que yo creo que perfectamente podemos trabajar con políticos, siempre y cuando no haya acuerdos de esos de alianzas donde dice apóyeme y yo le entrego la aduana de este sitio o del otro. Ayer, precisamente, en un debate, yo decía que un problema con el candidato Zuluaga es que es un candidato con jefe, un presidente con jefe. Usted acaba de decir ahora, cuando lo describió hace 5 minutos, dijo el candidato de Uribe. Yo respeto al expresidente Uribe, agradezco el apoyo que me dio para la alcaldía, creo que entregó un país mejor que el que recibió. Sin embargo, en ningún momento él fue mi jefe. Él me respaldó para la alcaldía porque pensó que yo había hecho una buena alcaldía, pero yo creo que a nadie se le pasó por la mente que él me iba a sugerir o que yo le iba a hacer caso en absolutamente nada en el manejo de la ciudad de Bogotá, salvo tal vez alguna sugerencia respetuosa que pudiera tener, que bienvenida, pero a nadie se le pasó por la mente que él iba a ser mi jefe en la alcaldía. Es que a usted ahora lo tildan de terco, que usted es muy terco, que no le hace caso a nadie. No, yo sí hago caso. Y pregúntenle a la gente que trabaja. En la casa sí que hago caso, allá sí. Sí. Total, obediencia total. Pero ese es un tema interesante, porque yo creo que uno de los temas importantes de esta campaña es precisamente ese. Creo que aquí precisamente yo vi una vez al candidato presidente Santos diciendo que él era el único que tenía gobernabilidad, ¿no? Esa palabreja que tal vez muchos ciudadanos no entienden, traduce en que él le debe apoyos y le paga apoyos a los políticos, y se los paga con nombramientos que no son los más técnicos. Es decir, el candidato presidente le obedece a las maquinarias de la política tradicional, y Zuluaga le obedece al expresidente Uribe. Yo creo que los colombianos necesitan un presidente cuyo único jefe sean los ciudadanos. Doctor Peñalosa,
quienes lo hemos oído hablar a usted durante años y conocemos, digamos, la propuesta que usted tiene para el país, encontramos varias palabras que se repiten de manera constante en su discurso. Equidad, por un lado, niños, por el otro, felicidad, por otro. Yo quiero preguntarle, con base en ese concepto, ¿qué opina de lo que pasó en Fundación con los niños que murieron en el bus? ¿Y qué reflejo de país tiene usted después de presenciar semejante horror? Sí, pues es un horror y primero que todo me duele infinitamente, me duele la verdad que yo sí soy un convencido que lo más importante son los niños. Si nosotros logramos simplemente que nuestros niños sean más felices, que tengamos niños que ojalá sean deseados. El año pasado, por ejemplo, tuvimos más de 180,000 niños que nacieron a madres adolescentes que no los deseaban. Lo grave no es que sean adolescentes tanto como que no los deseaban. Ojalá que nuestros niños fueran deseados, que tuvieran ojalá no solo mamá, sino también papá, que tengamos jardines sociales maravillosos. Pero entonces, esto en Fundación refleja casi todas las debilidades de nuestra sociedad, en todo sentido. Refleja primero eso que a veces nos parece muy folclórico, que es que nosotros somos así, somos tropicales y nos reímos, ¿no?, de que no se cumplan las reglas, de que la gente ande sin pase, de que violemos las normas y llevemos gasolina en un bus de pasajeros. Todo eso nos parece muy chistoso y muy gracioso y muy tropical hasta que pasan horrores como este. Entonces yo sí creo que una sociedad avanzada tiene que cumplir estrictamente las normas. Eso es parte de una sociedad civilizada. Eso es tan importante como ser una sociedad rica. Es más aún, es que ser más ricos no nos lleva necesariamente a vivir mejor. Por ejemplo, si mañana encontramos un pozo petrolero que aumente en 3 veces el ingreso per cápita en Colombia, seguramente seguimos con la misma corrupción. O peor, con la misma criminalidad, con los mismos niños maltratados, no deseados. Entonces, en cambio, lo contrario, vivir mejor sí nos lleva a que seamos más ricos de una manera más sostenida. Y termino. Entonces, aquí muchas veces yo he encontrado, y me lo dijeron cuando yo era estricto haciendo cumplir las normas en la alcaldía, que es que eso era autoritarismo. Aquí asumimos que ser estrictos en hacer cumplir la ley, que es autoritarismo, y que en cambio es muy democrático no cumplirlas. Entonces yo creo que todo lo contrario. Cuando no se cumplen las normas, los que se benefician no son los ciudadanos más vulnerables, son los matones y los avivatos. Más aún, yo diría que aquí en Colombia tenemos una palabra que se ha deformado, que es la palabra concertación. Uno debe concertar cuando se hacen las normas, con todos, con los ricos, con los pobres, con los gordos, con los flacos, con unas regiones, con otras. Pero una vez que la ley se hace, hay que cumplirla estrictamente. Aquí concertación significa hacer concesiones contrarias al interés general y frecuentemente contrarias a la ley a favor de quienes tienen capacidad de presionar de una manera o de otra. Eso no es democracia. Señor candidato Enrique Peñalosa, hablemos de un tema puntual. Ha habido 2 escándalos que han sacudido las campañas, la intención del voto y la política. La primera, la denuncia que hizo el expresidente Uribe de que habrían entrado $12 millones a 2 asesores del presidente Santos, Germán Chica, y el señor JJ Rendón, y que de esos 12 millones JJ le habría entregado 2 millones a la campaña de Santos, que había quedado con un faltante en el año 2010. Prometió pruebas. Fue a la fiscalía 2 de las 3 veces que fue llamado. No atendió con su obligación de responder ante la ley y ante la justicia. No cumplió con su deber. No entrega las pruebas. Ni una sola ante la opinión pública, alegando disque falta de garantías, que porque el fiscal y el vicefiscal no le merecen credibilidad de ninguna naturaleza. Ahora la fiscalía, la Procuraduría lo cita para el 30, 5 días después de la primera vuelta presidencial. Dice que allí va a llevar algunas pruebas, pero ya su abogado Lombana dijo que no tiene pruebas, que él va a llevar una información que recibió. Ya hay un hecho verdaderamente grave. La segunda, la demostración por parte de la Fiscalía y su equipo de peritos de que efectivamente el video donde aparece
nítido, Oscar Iván Zuluaga con el hacker tiene 28 minutos, que no fue un montaje, que no fue manipulado, que no fue editado, que no fue recortado, que hay una versión de 8 minutos, pero que esa reunión se dio y es rigurosamente cierta. ¿Usted a quién le cree? Bueno, lo cierto es que no creo que esa sea la democracia que nosotros queremos cuando hay semejantes acusaciones alrededor de las campañas, nada menos que los presidentes. Creo que un presidente no solamente debe gobernar bien, sino que debe ser un ejemplo de vida. Entonces, este ambiente en torno a la política es malo para nuestra democracia. Y yo no voy a entrar a discutir el tema de la justicia. Por ejemplo, en el caso del candidato Zuluaga, pues en un comienzo decía que no se había reunido con el hacker, luego que sí se había acordado, ahora que... Entonces esa era una mentira, luego posteriormente dijo que habían manipulado el video, ahora la fiscalía o las autoridades dicen que no se manipuló ese video. Yo no puedo entrar en esas discusiones de la justicia, que lo defina la justicia, pero lo que sí me parece claro cuando uno ve estos odios y esta suciedad que indigna a los ciudadanos, es que si elegimos a Santos o a Zuluaga, van a pasarse los próximos 4 años haciendo lo mismo que han hecho en esta campaña, destruyéndose y defendiéndose. Esos políticos no van a tener tiempo para arreglar nuestros problemas. Lo que nosotros ofrecemos es algo distinto. Nosotros no vamos a llegar con odios, nosotros no vamos a llegar a vengarnos de nadie. Nosotros podemos trabajar con gente buena sin importar que sea santista o uribista o del polo o no tengan partido, y vamos a ponernos a ver qué es lo que nos une y no qué es lo que nos separa y tratar de resolver. Por supuesto que estos temas son muy graves, pero lo que yo os invito a los ciudadanos es, a veces en estas peleas, los ciudadanos tienden a ponerse de un lado o del otro en la pelea, porque se alían... Es que no son peleas, son denuncias de delitos. Sobre eso, son denuncias gravísimas, y ojalá pero además de eso, lo que hay detrás de esto también son odios y unas peleas de políticos. Oiga, doctor Peñalosa. Pues yo por eso digo que la parte de la justicia, pues yo no puedo entrar a juzgar, me parece gravísimo estos temas, pero lo que yo os invito a los ciudadanos es a que... estas pasiones son buenas para el fútbol, alinearse tal vez con el que más odia al candidato que a ellos no les gusta, de un lado o del otro, pero no son buenas para construir un mejor país. Mire, se lo pregunto concretamente en términos políticos. ¿Usted respaldaría o recibiría respaldo de Oscar Iván Zuluaga en una segunda vuelta? Mire, yo recibiré respaldo de todo el mundo que esté dispuesto a respaldarnos, sin ningún tipo de compromiso distinto de hacer que hagamos un mejor gobierno. Doctor Peñalosa, usted ha dicho en otras entrevistas que también ha recibido publicidad negra o información que podría de alguna manera hacerle daño a sus contrincantes. ¿En esta campaña le ha llegado algún tipo de información al respecto? Y digamos, en el pasado, ¿habría podido ganar una de esas elecciones que perdió si hubiese utilizado esa información que le llegó? Bueno, yo no sé si hubiera podido haber ganado la elección o no. Como dicen ustedes, a veces no soy muy buen político, pero lo cierto es que sí. No, usted lo reconoce. Lo que soy es un buen gobernante. Lo que nosotros sí hacemos es gobernar bien, producir resultados, producir colegios, producir carreteras, producir una sociedad con orden, que respete la dignidad humana. Pero lo que sí es cierto, no, yo no recibí información de corrupción. Lo que en otras ocasiones recibí fue información sobre asuntos de la vida personal de candidatos con los que competía, y entonces dije, ese tipo de cosas yo no tengo ningún interés en utilizarlas de ninguna manera. ¿Está hablando de la vida privada de Gustavo Petro? Pero no quiero entrar en detalles ahora. Doctor Peñalosa, frente a esas graves denuncias entre las cuales que se mencionaban ahora, el tema del hacker, el tema de JJ, etcétera, se pensaría que la gente en una reacción podría irse por una tercera opción, que sería usted. A eso invitaría yo a los ciudadanos. ¿Usted tiene la percepción de que eso está ocurriendo o que se está polarizando aún más la elección? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo siente usted que el ciudadano común y corriente, usted que dice que tiene tanto contacto en la calle con la gente, que está reaccionando frente a esto? Pasan las dos cosas.
y por eso yo hacía ese llamado hace un par de minutos, pasan las dos cosas. Por un lado hay algunos que sí dicen, aquí necesitamos un candidato que no esté metido en esas peleas de odios y en estos... Alguien incluso en los Twitter decía, Peñalosa, qué candidato tan aburrido, que no tiene ningún escándalo, ¿no? Pero también pasa lo que yo decía, que a veces en estos odios, en esta polarización, muchos ciudadanos que piensan, por ejemplo, que el uribismo es terrible, entonces se van con el que consideran el peor enemigo del uribismo, y que es Santos, y viceversa. Los que no les gusta Santos se van con el peor enemigo de Santos, que es Uribe. Entonces lo que yo estoy invitando, y aprovecho esta maravillosa oportunidad que me dan ustedes mucho aquí en esta conversación. Es el derecho a la información. No, pero claro, pero es que esta oportunidad que ustedes me están dando en este momento, yo puedo pasar recorriendo las calles de Colombia unos 300 años y no contacto tanta gente como en este instante. Entonces lo que yo invito a los colombianos es, por favor, aquí se trata de nuestra vida y la de nuestra familia. Nosotros, Enrique Peñalosa no es ninguna aventura, produce resultados de verdad, concretos, y vamos a llegar al gobierno sin estos odios y estas peleas, de manera que por favor no nos metamos en la pelea, en estas pasiones. Más bien, yo los invito a que hagamos algo distinto, a que construyamos y a que buscamos lo que nos une, no lo que nos Peñalosa, pero no tiene maquinaria en las regiones. Todo el mundo dice, en Bogotá maravilloso, hizo una alcaldía súper exitosa. Y también en Bogotá tiene maquinaria en las regiones. Eso, obviamente, tener maquinaria, si fuera maquinaria libre... Agrícola. Para obras públicas. Sí, entonces claramente esa maquinaria, esos políticos sanos y buenos, y tenemos algunos, pues bienvenidos, por supuesto, y hay políticos sanos y buenos que nos ayudan. Tenemos a Camilo Romero, por ejemplo, tenemos... gente buena, John Sudarsky, tenemos gente buena, tenemos senadores que nos Claudia ayudan, López. tenemos, ¿qué tal Claudia López? Absolutamente maravillosa. Oiga, a En fin, propósito de Claudia, ¿por qué nombró una mujer tan fogosa, tan comprometida, tan radical, con tantos odios? Usted dice de desterrar los odios, Sí, yo pero le digo a ella Claudia, genera odios. Pues con Del otro lado de Claudia, la con moneda. Claudia sí le hemos dicho en ocasiones, tenemos discusiones porque ella es apasionada y se le va la mano a veces, en mi opinión. Yo la respeto, pero por otro lado, mire cómo conocí yo a Claudia. Yo era profesor en la Universidad Externado y era una alumna muy brillante, y ella, el primer cargo público que tuvo fue mi directora de acción comunal en el distrito, y le dimos un presupuesto enorme, y desde esa época teníamos que intervenir, por ejemplo, porque se metían unas peleas con el contralor del distrito, por ejemplo, y demás. Pero por otro lado, hicimos un trabajo maravilloso, por ejemplo, con las juntas de acción comunal. Hicimos más de 600 obras con las juntas de acción comunal en los barrios, obras que creo que hay que hacer en Colombia, obras propuestas por las mismas comunidades, diseñadas o prediseñadas por las mismas comunidades y contratadas con las mismas comunidades. Este tipo de trabajo genera, más importante que la obra en sí misma, es el fortalecimiento de la organización comunitaria, el fortalecimiento de la autoestima, porque la comunidad incluso era un mecanismo mediante el cual no era el alcalde el que decía a quién se le asignan los recursos, a qué junta, sino un mecanismo mediante el cual ellos mismos decidían cuál era la junta que recibía los recursos. Entonces ellos no le quedaban agradecidos a nadie, pero se construía autoestima. Entonces Claudia López... pues sí, a veces tiene más... A veces. Yo la verdad, incluso, por ejemplo, en alguna ocasión, yo le escuché decir que una de la esencia de ser verde era ser antiuribista. Yo no soy anti nadie, y ella es un poco a veces más apasionada. Yo, como les digo, yo soy anticorrupción, yo soy anti cosas que me parecen malas para nuestro país, pero no soy anti nadie. Ya regresamos aquí en esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias con Enrique Peñalosa.